Gerente general de la CNT. Marta, bienvenida, buenos días. Y bueno, además de comunicadora social, haber hecho toda esta maestría en administración, la experiencia en los medios públicos, todo eso, la CNT era un reto que parecía un poco distante, pero con el empuje de Marta Moncayo y los problemas que ha enfrentado, uno dice cómo puede evaluar ese trabajo. Marta, antes de ir al análisis en general de la CNT, es importante analizar el paso laboral de estos sectores en los que Marta Moncayo ha trabajado en estos últimos años. Desde la comunicación, y desde eso ya podemos hacer una evaluación. Pero ¿desde qué evaluación haría personalmente la propia Marta Moncayo? Bienvenida, Marta, buenos días. Francisco, muchísimas gracias, primero por la invitación y la introducción. Yo creo que el paso por CNT utiliza más las habilidades de administración de empresa pública definitivamente y de administración de empresas como tal. Y en eso se ha basado la gestión durante estos 2 años. Organizar administrativamente una empresa que no era ni un ministerio ni una empresa, porque era un híbrido en la mitad entre esta dualidad que existen para las empresas públicas, pero que tenía que manejarse como una empresa porque tiene que dejar réditos, tiene que ser eficiente, tiene que tener un orden interno administrativo en los balances y había que manejarlo así. Sin embargo, yo siempre diré que de la comunicación para la administración de una empresa, en donde precisamente uno no conoce todo lo que está involucrado, como en el sector de las telecomunicaciones, siempre viene la facilidad de aprender, porque eso nos da la comunicación, eso nos da el periodismo en su momento, la facilidad de entender de otras maneras, ¿no? Claro. Exactamente, y aprender rápidamente. Entonces, administración de una empresa, sin importar el giro de negocio, siempre será enfocado hacia lo mismo. Cuidar la parte productiva, producir con mejor calidad y reducir los costos que te hacen, por decirlo así, gordito como empresa. Claro, y ahí hay 2 cosas, Marta, que son importantes ver cómo se han ido resolviendo. Primero, como es una empresa tan grande, con tantos activos y con tantas necesidades, ha sido también una parte muy abierta para que mucha gente, para llamarlo de alguna manera, ha hecho negocios no santos. Y tenían ustedes mecanismos formados y ya contratados que nos habían costado mucha plata y que se dejaban de lado porque les facilitaba el llevarse otra plata a otros. ¿Has logrado implementar, por ejemplo, se me viene a la mente SAP? Y para que la ciudadanía nos entiende, el SAP era ese sistema que contrataron para facturación, que parecía que era una cosa muy simple, pero que eliminaba ese trabajo de que alguien venía a ponerte la factura encima de la otra para que las que se quedan abajo no salgan. ¿Qué has logrado sobre eso, Marta? A ver, 2 cosas ahí principalmente. Todavía a CNT le falta un camino para recorrer para que sus sistemas de facturación y tecnológicos estén perfectos, pero ya se logró integrar una parte de esa facturación. Entonces, no solamente es que alguien podía venir y meterte la factura, es que se facturaba por un lado externamente, entonces un solo cliente podía recibir más de una factura, y además internamente no había una trazabilidad sobre lo que facturábamos. Entonces, no solamente es que nos podían poner una factura diferente a lo que se había acordado, también podían hacer desaparecer facturas que tenían que pagarnos. Entonces, eso se ha hecho una mejor trazabilidad y se ha trabajado desde 2 áreas, no solamente desde lo de TI. Se ha trabajado también desde el área de la gerencia de aseguramiento de ingresos, en donde 3 líneas se pusieron en marcha. La de seguimiento de que lo que genere CNT, cada uno de los efectos o la unidad de telecomunicación como tal, sea un giga o sea una llamada, dependiendo de nuestras líneas de negocios, tenga una factura a la final del mes y esté reflejado en algún sitio. Entonces eso hace que no trabajemos y no se nos pierdan estas facturas para cobrar de algo que se logró, Marta, tener este primer panorama, o sea, todo ingresa al sistema, no se puede perder.
tampoco nos pueden cobrar sobre algo que no han hecho, sobrevalorar también eso. Podemos todavía, pero tenemos los mecanismos para que la gente pueda quejarse al respecto. Es decir, si tú cancelas tu internet y ya no hay ningún registro en las computadoras de que ha habido utilización de ese internet, no te podemos cobrar. Pero si ha sido utilizado, por supuesto, sí, y el sistema ya lo registra. Entonces ahí podemos darnos de baja en lo que tiene que ver con el internet, en lo que tiene que ver con los teléfonos móviles, porque hay un registro de no uso. Entonces, efectivamente, no ha existido uso y se da de baja. Y ahí es donde podemos hacer el cruce. Porque, claro, algunas gentes y comparaban, decían, ¿cómo es posible que no podamos responder, incluso a decirle a la gente, oiga, esto que es una pensión básica y que se va a ir convirtiendo en una carga para la propia CNT en el manejo económico y todo, que es la telefonía fija? Entonces, yo pago un tema fijo, pero ya no estoy usando como uso o como usaba antes del teléfono, ¿no es cierto? Y además tengo que pagar el móvil. ¿Se ha pensado, Marta, de cómo, o este es una especie de subsidio de impuesto que estamos pagando los que ya no usamos, pero sí tenemos fijo? A ver, el básico del fijo es 7.99. Ese es el básico del fijo. Con el tiempo sí se ha pensado en hacer reducciones a este básico como tal para poder avanzar en el tiempo. Para que sea por el costo de uso, ¿sí? Claro, para que sea por el costo de uso como tal, pero sí ha existido una reducción. Hace 3 años la media de uso del teléfono era de $15. Ahora, con este valor promedio, que era el promedio de lo que estaba utilizando la gente, se quedó en 7.99 y tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, cualquier llamada a otro teléfono fijo y teléfonos móvil CNT no tienen costo. Realmente lo que más tiene costo es cuando llamas a los celulares de las otras operadoras. Y contrario a lo que mucha gente puede pensar, en esta pandemia, esa línea volvió a crecer, porque la gente guardaba los megas o cualquier tema para el internet, para las emergencias y para el internet. Entonces el teléfono regular volvió a funcionar. Creció en el uso y por lo tanto bajó los costos también para los ciudadanos. Esa parte no la habíamos visto, por ejemplo. Esa parte funcionó muy bien y eso es algo que no solamente se dio en esto. Cuando tenemos este tema de enfrentarnos nuevamente a situaciones complicadas, las tecnologías más antiguas han logrado sustentar lo que las nuevas no han podido. Cuando empezamos a meternos en las casas y tuvimos que estar todos conectados, fue un reto para todas las telefónicas el llegar al nivel que necesitábamos. Pero el teléfono fijo no se satura, nunca. Y el SMS, como sucedió en el terremoto del 2016, no se cae, nunca. Entonces las tecnologías antiguas nos apoyaron también en eso. Claro. Tienen estas fortalezas. Y también ustedes han hecho un programa que está vinculado al teléfono fijo con internet. Si es un teléfono fijo, tiene una mayor facilidad. Y que esto de no se cae ayuda también. ¿Cómo han logrado mezclar, Marta, este tema? Yo creo que lo más importante en la convergencia es el crear un producto que sirva a las personas como tal. Mucha gente se retiró del DTH porque efectivamente no es una prioridad y eso lo hemos hablado más de una vez. Es un producto suntuario. Pero el Internet se convierte en el principal producto que, apoyado con la telefonía fija, también es una puerta para poder ver la televisión a través de cualquiera de las OTTs. Y CNT tiene una OTT a la que todos sus clientes también tienen derecho por tener el Internet o por tener un Smart TV. Entonces, de esa manera es crear un producto que sirva. Hay muchas otras personas que al tener que mover su empresa a su casa, se convirtieron en pequeñas MIPYMES dentro de su propio hogar. Ahí, en cambio, otro tipo de servicio, ya desde un data center, de servicios de poder conectar a sus diferentes empleados a través de sistemas integrados de VPNs y creamos productos específicos para cada uno.
ha sido un año en el que la CNT se adaptó total y absolutamente como empresa, porque 3,000 personas de la CNT trabajan desde el 15 de marzo del 2020 en teletrabajo y siguen trabajando, y esto no afectó a la empresa. Este año sacamos 30 millones más de excedentes que el año anterior. Lo hicimos mejor, inclusive a pesar del año de pandemia, por una organización administrativa. Pero tuvimos que cambiar y tuvimos que al mismo tiempo dar servicios, como el 171, que sirvió en la pandemia y ha apoyado en lo que ha podido al MSP durante todos los procesos que está y los retos que le ha dado el coronavirus al Ministerio de Salud y al país. Y al mismo tiempo tuvimos que mantener conectado a todo un país que subió de repente en 2 semanas, duplicamos los requerimientos y ahora estamos más allá de eso. Y seguimos funcionando y funcionando bien. Y entonces, Marta, esta es una empresa que bien manejada puede tener éxito y puede darle los réditos que necesita el Ecuador. Yo quisiera, antes de hacer la pregunta sobre el futuro de la CNT, como mira Marta Moncayo, esto nos acaba de decir la magíster Sandra Argotti, la secretaria de Planificación sobre CNT. Hemos hecho el análisis con CNT siempre y con ellos incluso internacionalmente se ha podido apoyar para la conexión de cables entre Galápagos, al Centroamérica, Norteamérica. Solamente hay que darle la fuerza porque además esa es la que más ahorra, digamos, al Estado, a pesar de que parecería muy fuerte, pero en cambio tiene una cobertura de llegada por el Internet, ¿no? Porque usted sabe, tenemos las empresas privadas que también tienen cobertura, pero eso sí es incluso más caro para el mismo ciudadano. Es para mí la recomendación, yo lo hablo a título personal, es fortalecerla, es mejorarla, porque la tecnología la tiene, lo que hay que hacer es mejorarla incluso mucho más con los sistemas y todo lo que se ha manejado con ellos, el cableado y la parte justamente de informática ha sido muy fuerte. Marta, la recomendación de la secretaria de Planificación es fortalecer y cuidarle casi como la joya de la corona. ¿Cuál es la recomendación de la gerente de la CNT ahora? CNT debe manejarse como una empresa privada. ¿En qué sentido? En el orden, en la estructura. Una distancia política es sumamente sano para esta empresa y creo que esto se ha demostrado en estos 2 años en donde la línea fue: tienes que ser autosuficiente, tienes que organizarte, tienes que reducir tus costos, tienes que dejar de sacar estos contratos. Fuiste muy amable en decirlo como lo dijiste, Francisco, pero eran contratos con sobreprecios, contratos en donde pagábamos 3 o 4 veces más de lo que se paga en otros lados, y eso no podía seguir sucediendo. Entonces, esa es la forma de manejarlo, sea quedándose con el Estado o sea buscando un administrador privado, porque la CNT no se vende y no se puede vender, la Constitución así lo dice, pero sí debe ser administrada bajo esta conciencia de que tiene que dar réditos, porque los réditos que da la empresa son para el país, el beneficio del país, claro, tanto en expansión como en los de los 140 millones que quedan este año de excedentes, la mayoría deben ser reinversión. Y ahí sí, la propuesta es dar un pequeño giro en cuanto a que no sea tanto lo que se entregue al Estado, no poco, pero no, sino que se haga la reinversión. La tecnología siempre está cambiando. Por ejemplo, me comentaban al saber que íbamos a conversar con Marta Moncayo, me decían: Francisco, la cantidad de teléfonos que un grupo de delincuentes había comprado 6 años atrás, que ya no sirven y que están ahí, que la CNT le tocó quedarse. ¿Cómo lo consiguen un proveedor de teléfonos para que se pueda vender y no tener que comprar para embodegarlos y después no saber qué hacer? ¿Cómo resolver esos temas, Marta? En realidad es muy sencillo de resolver. Y efectivamente, una glosa casi de 10 millones por un montón de celulares que estaban listos para ya pasar de moda, por decirlo así, claro, y que nosotros guardamos por todos estos años, a tal punto que al final en esta administración se los tuvo que vender como basura, porque inclusive las baterías estaban infladas. Hasta ahí estaban, ya no servían. Y contaminantes. Entonces fue todo un proceso. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Primero se tomó la decisión de
un intermediario única y exclusivamente si podían darnos mejor precio que la casa matriz, que sí puede suceder porque nosotros no compramos en grandes cantidades, pero solamente si eso, si no, casa matriz de una. Y segundo, ser más lógicos en el porcentaje de celulares que íbamos comprando en el tiempo. Entonces, no vamos a morirnos si pasábamos 2 semanas sin celular, porque era peor a quedarse con estos celulares que enseguida pierden la vigencia, el tema de la... Porque a fin de cuentas es, claro, la tecnología, es también bonito. Claro, la no, tecnología bonito, va variando. Exacto, sí, si hay gente que quiere un teléfono y que se lo puede comprar, a veces uno dice, ¿y para qué necesita con todo esto en las casas mismo? Oye, pero ¿para qué necesitan? Quieren tener casi la oficina ahí, ¿no es cierto? Pero Marta, ¿lograste meter en la cárcel a alguno de estos que compró, sí? Nosotros no somos el ente que debe hacer ese seguimiento. Existe el informe en la Contraloría, existe IRPs, informes de responsabilidad penal, que están en la Fiscalía, y lo que sí hemos hecho es poner las denuncias. Nosotros no solamente pusimos denuncias sobre el tema de los teléfonos, pusimos denuncias sobre otros procesos que de igual manera tuvimos denuncias de que se pedían coimas para dar contratos, cuotas para entregar contratos de arrendamiento de antenas, cuotas para dar contratos de arreglo de infraestructura, y hay denuncias en Fiscalía que nosotros hemos puesto como gerente representante yo en la Fiscalía para que puedan investigarse. Ha sido frustrante, otras cosas definitivamente, de gente que supimos. Por ejemplo, tenemos un caso específico de una persona a la que le depositó un proveedor en su cuenta dinero con el depósito. Y el rato que pedimos visto bueno para esa persona, después de obviamente hacer la denuncia, perdimos el visto bueno. Y encima de eso sigue ahí. Así resulta. Eso entonces, está como cuando la Contraloría le glosó a un señor y regresaba casi de gerente. Es frustrante, es definitivamente frustrante ese tipo de cosas, pero seguiremos y se seguirá dando la lucha, y realmente espero de corazón que la persona que el nuevo gobierno defina para que se quede en CNT tome esta misma actitud, porque el dinero de esta empresa debe dolerle a los administradores. Nos debe doler cada centavo, como cuando es propio, o sea, literal, porque no porque el dinero es del Estado, tú puedes y pagas 3 veces más de lo que paga otra operadora. Y esto es sumamente importante. El contrato de fibra óptica que tantas quejas nos causó y tantas denuncias quisieron poner, y realmente era porque le seguíamos bajando el precio a ese contrato. En este momento se logró un ahorro del 30%, que son 2 contratos al año, o saltaditos. En un contrato de 30 millones se logró 10 millones de ahorro, el 33% de lo que es el ahorro como tal. Y en este momento nosotros, por una casa pasada, quiere decir cuánto le cuesta a la empresa conectar a un nuevo cliente, pagamos $97. Cuando llegábamos estábamos en $192. Entonces, ahí te das cuenta qué tan inflado estábamos. En este momento ya estamos solo $8 sobre la competencia en lo que es conectar una casa. Y vamos a llegar al mismo precio, porque no tiene justificativo que siendo más grandes paguemos más. Lo anterior, ningún justificativo. Ahora seguimos en la lucha y vamos a seguir en la lucha sin causar perjuicio a nadie, porque son precios justos los que estamos pagando, pero deben ser justos para nosotros también. Y eso era lo que... Eso va por lado y lado. Marta, ¿qué áreas podrían entregarse al sector privado que no digan se quieren llevar solo la carne y el hueso para el Estado? ¿Qué áreas prevés, ya que el consenso nacional, y tú mismo has dicho, legalmente no se puede vender? ¿Qué áreas son para poder licitarlas y entregar en administración al sector privado? Y si es que recomiendas que eso pase. Si se pone en una administración modelo, por ejemplo, lo que alguna vez pasó con el Banco del Pacífico, sería excelente. Porque existen las protecciones, los candados dentro de los contratos que se firman, y
hay un fee, tú pagas un fee Yeah. por la administración, pero existen unas líneas que sí necesitan un partner, por decirlo así. Por ejemplo, SMA. SA es una línea que necesitamos un partner internacional con quien la adquisición de los mismos celulares, las tecnologías, absolutamente todo esto se compren como regionales y no como país. Yeah. Entonces, para nosotros es más caro acceder a esas nuevas tecnologías, a los celulares, porque no compramos en masa. Entonces, ahí sí, un partner sería un excelente acompañante. Una decisión y acompañar para esta administración. Yeah. Exactamente, ahí hay un socio estratégico con quien se puede compartir ganancias, esa sería la un área. La otra área es, por ejemplo, lo que sí se puede vender es, y aquí ha habido muchísima discusión, pero yo creo que es por la confusión que existe entre torres y antenas. La torre es la torre, en la infraestructura. La antena es la que produce la acción de transmitir la telecomunicación. Entonces, la venta de las torres, esto sí es factible. ¿Por qué? Porque no es nuestro giro de negocio y por eso lo hacen en otros países. Existieron ventas masivas en Estados Unidos, Europa, a las empresas que les llama los torreros, American Towers, Phoenix, algunas, porque para ellos es un giro de negocio. Para nosotros es como si como si CNT tuviera 10 edificios en donde solamente trabajamos en un piso, pero tienes 9 otros pisos en donde puede estar alguien más. Así son las torres. Las torres pueden recibir hasta 3 o 4 antenas, pero nosotros solo tenemos una. Entonces, el objetivo es, tú vendes esa infraestructura, ¿qué te cuesta el mantenimiento, la luz, el generador, la gasolina, los equipos para poder mantenerles todo esto? Y solamente dejas tu antena, donde arriendas un espacio y además te dan mantenimiento. Entonces, pasas a pagar un arriendo, pero el valor del dinero en el tiempo, que es lo que te dan, te sirve para invertir en líneas que tienen retornos más eficientes. En el caso de la CNT, la línea con retorno más eficiente es el Internet fijo. Marta, ¿qué es retorno eficiente? Menos tiempo para retornar tu inversión. Y claro, y ese es un gran reto, ¿no? Marta, se nos fue el tiempo, quedan algunas cosas y ojalá podamos volver antes de que se culmine el gobierno a hacer una evaluación mayor de cuál ha sido la inversión y el desarrollo. Pero la pregunta que quería hacerte para terminar es, este riesgo y que hayas, te han apuntado, te han disparado, han hecho un montón de cosas. ¿Valió la pena? ¿Crees que sí? ¿Vale la pena esto? Total y absolutamente. ¿Sí? Si el gobierno toma la decisión de que van a cambiar al gerente de CNT, yo me voy con el trabajo hecho, con una planificación de 10 años estructurada, con un crecimiento sostenible, con un EBITDA superior a los otros años, del 35%. Es decir, durante estos 2 años, la empresa vale más. Para eso me trajeron, ese era el objetivo y así nos vamos. Con una empresa que todavía tiene muchísimo para caminar, muchísimo, pero que puede llegar a dar lo que se comentó en un momento. Francisco, este año se vendió 100 millones menos de lo que vendimos del año pasado. Sacamos 30 millones más de excedentes. Esa es la capacidad que tiene CNT el momento que salgamos de la pandemia. Entonces, todo eso se puede manejar y ratificar. ¿Valió la pena? Totalmente. Fácil, definitivamente no. Pero sí muy gratificante. Marta, muchísimas gracias por compartir esta experiencia y como digo, creo que hay que encontrar nuevamente a Marta para hacer una evaluación general de inversión y todo eso, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. Gracias, Francisco. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Ha estado con nosotros la magíster Marta Moncayo, gerente general.